El auspicio de Clínica Oftalmológica Mira. Presentamos El Especialista. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos al Especialista Responde. Estamos partiendo este programa en Canal 24 Horas, también a través de nuestro Facebook Live. Siempre en contacto con ustedes para que ya nos empiecen a enviar sus preguntas con el hashtag El Especialista Responde. Hoy para hablar de un tema que es súper universal, el cuidado del corazón. ¿Sabía usted que el 25% de la población en Chile presenta un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares? La mala alimentación, el poco control del peso, una vida sedentaria, poco saludable, pueden dañar nuestro sistema y nos exponen a otras patologías también, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, etc. Vamos a hablar de todo esto. Estamos para eso junto al doctor Oscar Moreno, él es cardiólogo de Clínica Dávila. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a usted por la invitación. ¿Por qué tenemos tanto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares? Ese 25% con el que partíamos es como la media mundial, ¿estamos bien? ¿O en un país tan sedentario como el nuestro, en un país que no se alimenta bien, el riesgo es mayor? Tenemos riesgo porque tenemos muchos factores de riesgo. Un tercio de la población mundial se muere de infarto al corazón. El próximo año, según la OMS, se van a morir 27 millones de personas en el mundo de infarto al corazón. Y tenemos muchos factores de riesgo que son, tenemos mucha hipertensión, tenemos mucho sedentarismo, como tú decías, tenemos mucho tabaquismo, tenemos mucha diabetes, tenemos mucho estrés. Entonces, todas esas cosas cuando están presentes hacen que aumente el riesgo de que se nos enfermen las arterias. Doctor, que el corazón deje de latir puede ser la consecuencia de una serie de problemas, patologías o emergencias, no necesariamente un infarto al corazón, que es una afección directa a este órgano. ¿Cuándo estamos hablando de un infarto propiamente tal? De lo que coloquialmente le decimos ataque al corazón. Vamos a revisar una gráfica también. Un infarto es la muerte del músculo cardíaco producto de la obstrucción de una de las arterias coronarias. Ahí aquí está como para que usted nos explique. En este gráfico, este corazón, que no es como el de los enamorados, para nada. Este es el corazón, esta es la aorta, este es el ventrículo izquierdo, y estas que están acá son las arterias coronarias, que se llaman coronarias porque rodean el corazón con una corona, por eso se llaman coronarias. Cuando una de estas arterias, que aquí está magnificada, se le forma una placa de colesterol. Yo a mis pacientes les digo, se le junta sarro en las cañerías y esta placa se rompe, se forma un coágulo, que es esto más rojito acá, y eso obstruye el flujo de sangre, y entonces, imagínate que en esta parte se tapa el suministro de sangre, todo lo que está río abajo se queda sin sangre y esta parte del corazón se muere. Es un verdadero tapón en el fondo, donde no logra llegar la sangre. Exactamente. Ahora, usted dice el colesterol, bien básico. ¿Qué es el colesterol? ¿Es la grasa que consumimos? El colesterol básicamente es uno de los componentes de la grasa que consumimos, es colesterol. ¿Y de qué depende que se vaya depositando de esa manera o no? Porque no todo el mundo tiene el mismo comportamiento del colesterol. Es un típico examen que la gente se hace. Hay gente que dice, yo tiendo a tener colesterol alto, pese a que como bien. Otros que al revés, yo no como tan bien y el colesterol no me sube. ¿De qué depende? Depende fundamentalmente de los genes, porque la dieta te aporta como un 15-20% del colesterol total, tú lo comes. El resto lo produce tu hígado. Entonces, si tú vienes de una familia con más colesterol, tienes más riesgo de tener colesterol alto. Ya le voy a preguntar por la alimentación, básicamente cuáles son los alimentos que por ningún motivo debiésemos ingerir, o al menos los tenemos que mirar con más cuidado. Pero vamos a ver un video también para ir apoyando esta conversación de cómo es un infarto, cómo es un ataque al corazón, qué le pasa al corazón y qué siente la persona para poder reconocer que lo que está teniendo es una emergencia absolutamente mayor. Perfecto. Ahí está corriendo el video, parece. Sí, vaya contándonos, porque en el fondo... Bueno, ahí se ven los globos rojos, ¿sí? Que son los que llevan la energía, el oxígeno, a través de una arteria, que en este caso es una arteria coronaria. Esto que está amarillo aquí son las placas de colesterol que con el tiempo van creciendo y van... Es como que la arteria se va achicando en el Exactamente, se va estrechando el lumen de la arteria. Y una vez que ese lumen se estrecha de manera crítica, o bien cuando hay un accidente de placa, fíjate que se rompió una placa y salió el contenido de la placa, formó un coágulo y eso tapó la arteria. Trombo, decía, es como que uno piensa en trombosis. Claro, un trombo, que es un coágulo de plaquetas con fibrina, y eso tapa la arteria e interrumpe el flujo de sangre.
Y el corazón, al no tener sangre, se queda sin oxígeno y las células se mueren. ¿Eso pasa en forma rápida, violenta, o eso se va acumulando en el tiempo? Porque también aquí la detección de esa arteria, que ya está como achicando el paso, debe ser súper relevante para poder prevenir y no arriesgarse a un ataque al corazón. El infarto propiamente tal ocurre de manera brusca, es un dolor que es de aparición rápida. Existe también la angina, que es el dolor que tiene un paciente que tiene esta placa, pero que tiene algo de flujo de sangre. Entonces se pueden dar las dos presentaciones. Ya, pero suponiendo que el paso de sangre no está, porque esto está absolutamente tapado, ¿se sabe cuánto tiempo tiene una persona para reaccionar? Sí, ¿Cuánto claro. tiempo un área del corazón puede estar sin que le llegue este bombeo de El sangre? ideal es que la persona que tiene los síntomas de un infarto del corazón consulte inmediatamente en un servicio de urgencia que tenga la capacidad de resolver el problema, de destapar la arteria. Y eso es importante porque, Y esos son recintos de alta complejidad. en general, sí. O sea, irse a un hospital, a una clínica. A un hospital, no a sirve una- ir al consultorio ni ir al CESFAM, digamos. Sirve porque te pueden hacer el diagnóstico, Pero te van a derivar. pero te deben trasladar rápido, porque cuando uno tiene una arteria tapada como esta, con un infarto, tú tienes idealmente entre 60 y 90 minutos para restablecer el flujo de sangre. Doctor, hablemos de qué siente una persona cuando está teniendo este infarto o coloquialmente llamado ataque al corazón. ¿Qué me va a pasar si es que lo tengo? Ya, el síntoma capital es lo que aquí aparece en medio, dolor al pecho, que es un dolor opresivo. ¿Es característico? Sí. ¿Es distinto a otro tipo de dolor al pecho? Absolutamente, es un dolor muy intenso, opresivo. La gente de repente describe que siente como si se le sentara un elefante arriba. Usted se toca acá, Bueno, ¿es en la mitad del en la mitad del pecho. No al lado izquierdo, porque No al uno lado pensaría izquierdo, siempre, no. como al lado del Es corazón. un dolor que se llama retroesternal, porque está detrás del esternón, aquí al medio. Ya. Te aprieta, se irradia, porque la gente muchas veces llega, oye, me duele el brazo, estoy teniendo un infarto. No, el dolor es acá al medio y se irradia al hombro izquierdo, brazo izquierdo. Nunca es al revés, nunca es que me duele el brazo y después como que me duele el pecho. No, es que Puede del pasar. pecho se me está irradiando el brazo. En medicina nunca es siempre y nunca es nunca, pero lo habitual es que sea el dolor al pecho. Se irradia el brazo, se irradian las mandíbulas, se irradia el cuello. Normalmente la gente tiene sensación de que algo grave está pasando, sensación de muerte, describen de repente. ¿Se dificulta la respiración? Absolutamente. Dificultad para respirar, transpiración, náusea. ¿Qué tan severo vómito. es eso? Porque sabe que, doctor, he escuchado historias donde dicen, yo empecé a sentir este dolor al pecho, me subí a mi auto y partí al hospital. Y he escuchado a tantos doctores que dicen, por ningún motivo, eso no lo haga. El ideal, por supuesto, porque uno de los problemas que puede tener un infarto es que te pueden venir arritmias graves que te pueden hacer perder el conocimiento. Entonces, si vas manejando y pierdes el conocimiento, te puedes morir por un matar accidente más que por el ataque al corazón. Entonces, lo correcto es pedir ayuda. Todos tenemos vecinos, tenemos alguien a quien acudir y que esa persona te lleve al hospital. O llamar a la ambulancia, o llegar rápido, pero ir ojalá acompañado, por lo que conversábamos. Ya, doctor, ¿se puede dar uno de estos síntomas o en general vienen todos juntos o es una progresión rápida? Supongamos que estamos aquí, estamos haciendo nuestra vida normal, de pronto voy a sentir un dolor al pecho y en una sucesión de pocos minutos me va a empezar a pasar todo esto. Exactamente. Que me mareo, que siento dificultad de respirar, que tengo una transpiración extraña. Habitualmente es todo más o menos rápido, siendo el dolor al pecho el síntoma capital, lo más importante. Pero te van pasando rápidamente. Ahora, existen dolores o presentaciones atípicas, o sea, no todos los infartos tienen todos estos síntomas, pero ¿Son más pueden leves tener. en el fondo en su sintomatología? Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes adultos mayores, los diabéticos, las mujeres también pueden tener infartos con síntomas atípicos, o dolores no tan fuertes, o sin la irradiación típica del brazo, o sin la irradiación del cuello. ¿Y eso puede darse, doctor? Usted me va a retar porque me decía antes de partir que no es un término médico o los médicos ya no lo usan, pero puede ser que los dolores sean más leves porque no estoy teniendo un infarto, sino que estoy teniendo lo que coloquialmente o popularmente se dice preinfarto. ¿Qué es el preinfarto? El preinfarto, ¿se acuerdan cuando mostrábamos este gráfico del tapón ahí en la arteria? El preinfarto es cuando ocurre que la arteria se tapa y espontáneamente el flujo de sangre se restablece, porque el cuerpo también tiene sus mecanismos para tratar de solucionar el problema. Entonces, si la arteria se tapa y tu cuerpo logra que se destape un poquito y haya algo de flujo, te va a dejar de doler o te va a disminuir el dolor
Y eso es el preinfarto. Pero eso nunca hay que dejar de atenderlo porque es un aviso al final. Absolutamente. Es que tu arteria se está tapando y que por lo tanto se está achicando el camino. Absolutamente. Vamos a ir con Francesca Casinelli, con quien también estamos en contacto. Doctor, está ella en Facebook Live recibiendo sus preguntas como siempre y también nos aporta algunos datos. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo estás, Carla? Hola, doctor. Sí, como siempre, mucha gente conectada a nuestro live que está siguiendo estas preguntas y respuestas respecto al tema de hoy, que son las enfermedades cardíacas. Para quienes quieran profundizar más en el tema, en 24horas.cl, como siempre, tenemos una nota en profundidad, valga la redundancia, respecto a este tipo de enfermedades y específicamente a cómo prevenir, porque una vida saludable, como nos contaba el doctor, es muy importante para este tipo de situaciones. A quienes quieran, los dejamos invitados a que revisen esta nota y tenemos una pregunta de algunas de las personas que estaban conectados a nuestro Facebook Live. Por ejemplo, un usuario, Harold, nos preguntaba ¿a qué edad es más común tener un infarto? Bien, Fran, volvemos contigo en un ratito. Yo también quiero preguntarle al doctor si es más común en las mujeres o los hombres, pero no me conteste porque le vamos a contestar a ese espectador y también la pregunta que yo le estoy planteando a la vuelta de la pausa. ¿Le parece? Perfecto. Bien, nos vamos a ir a la primera pausa y lo vamos a hacer saludando a nuestros auspiciadores. ¿Te cuesta leer un libro o enfocar a la distancia? Bueno, probablemente puedas tener astigmatismo o miopía o quizás presbicia. Para prevenir es recomendable un chequeo anual con un oftalmólogo. Esta es la recomendación de Clínica Mira. Visita a tu médico y cuida tu visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Volvemos de inmediato aquí en El Especialista Responde. Bien, pues seguimos conversando con el doctor Oscar Moreno, cardiólogo de la Clínica Dávila. Había quedado planteada una pregunta, doctor, un telespectador que nos decía ¿a qué edad es más frecuente tener un infarto? ¿O desde qué edad preocuparse en el fondo? Mira, en general, mientras más viejo un paciente, más probabilidades tiene de tener un infarto. En general, los hombres pueden empezar a tener infarto después de los 40, 45 años y las mujeres después de la menopausia. Eso es porque de alguna manera nuestro ciclo hormonal nos protege un poquitito hasta más tarde. Exactamente. ¿Y sufren más entonces los hombres que las mujeres de infartos? ¿O después las mujeres nos ponemos al día? Después se ponen al día, después de la menopausia. O sea, las probabilidades son más o menos parecidas. Más o menos parecidas. Y pueden venir a cualquiera de esos, o sea, esto es lo habitual. Bueno, hemos visto infartos en gente joven. Pero claro. Nosotros vemos mucho infarto, por ejemplo, en gente joven asociado al consumo de cocaína. Ah, claro. Bueno, eso yo me imagino que es un shock para el corazón, ¿o no? Absolutamente. La cocaína produce espasmo de las coronarias, se aprietan las arterias y no dejan pasar la sangre y producen que se acelere el deterioro, esto que veíamos de las placas. Ya, vamos a hablar un poco de la prevención. Tenemos otra pregunta del público. La cocaína es un poco extremo porque no es algo absolutamente masivo, pero le quiero preguntar por cosas más cotidianas también de las que hay que cuidarse. Antes de eso, Rosana Muñoz, doctor, ¿es bueno tomar cardioaspirina? Depende. A ver, ¿de qué? Qué buena la pregunta. Es bueno tomar cardioaspirina si es que uno se va a beneficiar de la cardioaspirina. ¿Y quiénes se benefician de la cardioaspirina? Las personas que han tenido un infarto, que es lo que llamamos prevención secundaria, las personas que tienen alto riesgo, y en general alto riesgo incluye tener diabetes. Porque el problema es que si tú tomas cardioaspirina y tienes bajo riesgo, la cardioaspirina tiene efectos adversos, te puede producir tendencia a sangrar. Entonces, si tu riesgo es bajo... O sea, tiene anticoagulante. Exactamente. Si me hago una herida, voy a tener problemas. Sí, ya. No, y puedes tener sangramientos más serios. Ah, sí. Claro. Ya, o sea, es que si no hay una razón fundamentada para tomarla, exactamente. no. Yo recomiendo, si la hay, sí. Yo recomiendo que sea siempre recetada por el médico, la cardioaspirina. Ya, vamos a hablar de la prevención. Tenemos otra pregunta. Reyes Luzmi dice, ¿cuáles son los alimentos que hay que evitar y cuáles ingerir con mayor frecuencia? Se me está ahí adelantando a lo que justamente íbamos a hablar. ¿Cómo prevenir desde el punto de vista de la alimentación? Es muy buena pregunta. Las grasas saturadas, las frituras, todo eso, no debieran ser más del 10% del total de las calorías. Papas fritas, que estamos viendo ahí, la sopaipilla de la esquina. Los carbohidratos que en Chile comemos como enfermos. Pan, el pancito, es tan rico, hay que tratar de moderar las porciones, porque el pancito nos hace engordar y la obesidad lleva de la mano hipertensión arterial, lleva de la mano colesterol alto, lleva de la mano diabetes. Entonces, carbohidratos y grasa, y fruta y verdura. Y no me ha dicho azúcar. Carbohidratos, el azúcar también tiene carbohidratos. Ya, porque hay estudios azúcar, que dicen pan, dulce, chocolate. Hay estudios que dicen que el azúcar es peor incluso que la grasa, por eso le pregunto. Así es, yo creo que sí. Ya. Sacarla lo el más veneno hoy posible día es el azúcar. son los carbohidratos. El azúcar, pan en exceso.
Yo creo que para el corazón la palabra clave es moderación. Uno tiene que ser moderado para comer. Ya. No sé, estoy pensando en las carnes y todo eso. Eso también tiene niveles de colesterol, ¿o no? Carne, pero depende, porque hay carnes Si magras. son magras, no. Hay carnes magras que tienen poca grasa. Fuera el lomo vetado. Claro, el lomo vetado no, el lomo liso sí, por ejemplo. Ya. Oiga, doctor, estábamos hablando en la pausa sobre el alcohol y a mí me sorprendió lo que me dijo, porque ahí pusimos como evite el alcohol. ¿Usted defiende la teoría de la copita diaria de Absolutamente. de vino tinto? ¿Ah? El que este mundo vino y no tomó vino, ¿a qué vino? No, pero con moderación. ¿Ah? Hay que tomarse una copa diaria, copa de tamaño normal. Eso por el efecto antioxidante, eso está como bien comprobado. Por el efecto antioxidante. Ahora, usted me decía que la cerveza también podía ser También. una al día. Una lata de cerveza al día o una copa tamaño normal. No, un paciente una vez que llegó con una copa, un florero, ese no. Un barril chopero. Tamaño normal. Eso está permitido. Ya, en exceso no, por lo tanto. En exceso. ¿Qué pasa con el sobrepeso? Porque usted me estaba diciendo que eso además trae una serie de enfermedades asociadas. Yo no sé, doctor, ya que lo he escuchado tanto hablar del colesterol, y hablaba usted recién de la cardioaspirina porque decía que iba a poder ayudar a que pase el flujo de la sangre, pero solo para aquellos que la tienen recomendada. En una persona común y corriente, ¿hay formas de evitar que el colesterol se vaya como adhiriendo a las arterias o eso no existe? Bueno, evitando todos los factores de riesgo que yo te No, decía. es que ahí es que no ingerí la grasa, pero si la ingerí, ¿no hay nada que yo pueda hacer para evitar que se vaya como depositando en mis arterias? Sí, claro. Lo que habíamos hablado antes, no fumar, la actividad física, evitar la... Pero eso me permite darme un gustito de vez en cuando, comerme un Sí. chocolate, pero si hago actividad física, si Total. no fumo, si soy más bien sana siempre, no se va a adherir a las Total. arterias, no me van a ir achicando el camino. Totalmente. O sea, la probabilidad de que el colesterol se pegue en las arterias es mucho mayor cuando eres diabético, cuando eres obeso, cuando fumas. Si no tienes ninguna de esas anteriores, ¿Qué tiene que ver el dormir bien con el corazón? porque el estrés es uno de los factores de riesgo que producen tendencia a los infartos. Si tú duermes bien, descansas bien, te preocupas de no solo dormir bien, sino que de recrearte, de no estar viviendo para trabajar, sino trabajando para vivir, es menos probable que te dé un Ya. infarto. Dejar de fumar ya lo dijimos, el ejercicio ya lo dijimos, la presión arterial, la gente de presión alta es más propensa a Más tener un propensa. infarto, me imagino. Absolutamente. Ya, por tanto, controlar regularmente la presión. Exactamente. Y eso es re importante aclarar a la gente que controlar la presión significa medirse la presión. Porque la gente normalmente dice, no, estoy en la presión bien porque me siento bien. 8 de cada 10 hipertensos es asintomático. Ah, ya. Entonces, medir la presión arterial es como, esto es un ejemplo más para los hombres, hay que ir a medir la rueda con un aparatito y así sabemos si están bien O están mal. o están mal. Al ojímetro no. Al ojímetro no funciona. No sirve. Exactamente. Rocío Verajara, ¿pueden dar infartos por estrés? ¿Qué tan común es? Usted decía que era un factor de riesgo, pero ¿el estrés podría derivar en un infarto? Un infarto como el que yo les mostré con una arteria tapada con un coágulo, directamente no. ¿Ah? Existe un síndrome que es mucho más raro, que es el síndrome del corazón roto, Que no es por amor. que no es por amor. A ver, sí, también hay por amor, pero es mucho más raro todavía. ¿Ah? Pero ese no mata, o pocas veces. Que puede producir una cosa parecida a un infarto. Ya. Pero el estrés probablemente tal te ayuda a que las arterias se vayan enfermando. Doctor, Pero no basta con eso. cuando ya se desata un infarto, uno va lo más rápidamente posible a un centro médico. ¿Qué posibilidades hay de sobrevivir? ¿Y qué es lo que hace que en el fondo personas mueran y otras no? ¿Es el tiempo de reacción? ¿Es que tan tapadas finalmente estaban las arterias? ¿Qué es lo que determina? Mira, todo lo que dijiste antes influye. Si se tapa una arteria muy grande, pues las coronarias son como las ramas de un árbol. Claro, no todas son iguales. Acá está, de hecho, tienes un tronco y tienes después ramas. El lugar donde se tape Claro, determina. si se tapa el tronco, se muere todo lo que depende de ese tronco. Eso es mucho más grave. Si te demoras en consultar, tienes más riesgo de morir. Como el 7% más o menos de las personas que tienen un infarto mueren. Ya. No es tan alto y eso ha mejorado mucho. ¿Y qué es lo que hace la técnica médica? Porque también esto se ha ido puliendo, me imagino, con el tiempo. ¿Esto necesariamente es operar? ¿Esto se puede tratar con fármacos? ¿Va a depender del diagnóstico que se haga? Se puede tratar de 3 maneras, básicamente. El concepto básico es que tú tienes que restablecer el flujo de sangre. Eso se puede lograr si consultas muy precozmente con un medicamento que se llama trombolítico, que es trombo. Lisis significa deshacer, un fármaco que deshace este trombo. Existe otra forma de destapar la arteria que es a través de un catéter. Uno mete un alambrito al
a la arteria y donde está el tapón Corre la grasa. infla un baloncito que destapa la arteria. Ya. Eso se llama angioplastía. Esa es la angioplastia, ¿eh? ¿ya? Y la otra forma de destapar una arteria, que después de la angioplastía se usa menos en agudo, es la cirugía de revascularización miocárdica O sea, corazón abierto. o bypass coronario. ¿eh? Ya. Bueno, pero lo bueno es que hay muchas más técnicas. En el Sí, fondo aquí claro. se trata de reaccionar a tiempo. Vamos a ir por última vez con la Fran Casinelli, que sigue estando en contacto con ustedes, recibiendo sus preguntas y esperando también, Fran, al doctor, porque hay muchas preguntas más, entiendo, ¿no? Sí, hay muchas más. Hay gente que nos pregunta respecto al enlace entre la diabetes, por ejemplo, y los problemas cardiovasculares. Y también hay quienes están previniendo, quieren saber cuándo tienen que hacerse un chequeo, por ejemplo. Cada cuánto ir al doctor y a qué doctor ir. Así que hay muchos comentarios para el doctor para aquí cuando llegue a nuestro Facebook Live. Ya, pues vamos a dejar esas preguntas esbozadas, vamos a ir despidiendo ya al especialista. Responde, doctor, usted se va corriendo donde la Fran, le contesta esas preguntas a la gente y todas las que sigan llegando, porque me imagino que quedan muchas más ahí pendientes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por Que le invitarme. vaya muy bien. Y ustedes también, que estén muy bien, nos reencontramos en un próximo programa. Chao, chao.